minutitos. Señor, te damos muchas gracias porque has sido muy bueno con nosotros. Permítenos, Señor, aprender, permítenos disfrutar de este momento, de este tiempo en el cual, Señor, tu palabra va a ser dada. Gracias, Señor, por la disposición de cada uno de los muchachos, de cada uno de los alumnos, a estar, Señor, aprendiendo de ti, de tu palabra, lo que tú tienes para ellos. Cumple, Señor, su voluntad en sus ministerios, Padre. Y que ellos puedan ver tu mano de poder, que ellos puedan ver que usted, Señor, les puede usar y que tiene, Señor, algo para ellos. Gracias porque han dispuesto su corazón, su tiempo, Dios, para prepararse para el ministerio, para servir con excelencia. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a dar unos 2 minutitos para que se conecten y comenzamos con las exposiciones. 11:03 comenzamos. Listo, hermanos, pues vamos a comenzar con la exposición o vamos a ver, arrancar con las exposiciones. Hoy toca la del capítulo 3. ¿Me pueden decir si se ve mi pantalla? Sí, se mira. Ok. Dios les bendiga, hermanos. Nosotros somos el equipo 2. Vamos a hablar sobre el capítulo 3 del libro de Daniel, que es Rescatados del horno de fuego. El equipo está conformado por el orden de la exposición, con su servidora, Denise Portillo, el hermano Julio, y la hermana Joana. Y vamos a iniciar. Ok, como parte de la introducción a manera muy general, lo que es el capítulo 3 nos habla primero que nada pues sobre la creación de la estatua gigantesca que hizo el rey Nabucodonosor. También nos habla de los tres amigos de Daniel, la fe inquebrantable que ellos tenían en Dios, que a pesar de que se les dio la ordenanza de que adorasen esa estatua, pues ellos no lo hicieron debido a esa fe que tenían. También fue que sobrevivieron a lo que es el horno de fuego, ¿no? Eh, Antes de introducirnos en el versículo 1 del capítulo 3, quisiera que recordáramos un poco acerca de lo que vimos en el capítulo 2, ¿no? En el capítulo 2, eh, aquí el rey Nabucodonosor había tenido un sueño, ¿no? Recordemos que en ese sueño el rey había visto también una estatua gigante, solo que en ese sueño la estatua que él había visto
tenía o conformaba, estaba conformada por diferentes metales, ¿no? Esa estatua, la cabeza era de oro y Daniel le revelaba al rey Nabucodonosor que la cabeza de oro representaba el reino del rey Nabucodonosor y había otros metales que hacían referencia pues a otros reinos, ¿no? Eh, ya introduciéndonos en el versículo 1, aquí nos dice que la estatua era de altura de 60 codos, que vienen siendo aproximadamente 30 metros de alto, de anchura eran 6 metros, digo, perdón, 6 codos que equivalen a 3 metros, y y era, ay, déjenme nada más, quito aquí que no me deja ver, ok, y la altura era aproximadamente a 30. Perdón, la altura era de 60 codos y la anchura de 6 pies. El equivalente a 90 pies de altura vienen siendo aproximadamente 8 pisos. ¿Qué quiere decir? Que esta estatua que él había creado era de aproximadamente 8 pisos. El rey Nabucodonosor mandó a hacer esta estatua únicamente, pues de oro, que sabemos que el oro pues es un mineral muy preciado, ¿no? El rey Nabucodonosor al construir esta estatua, pues él estaba de alguna forma desafiando la profecía que había sobre esta parte que cuando estuve investigando me gustó mucho porque decía que la semejanza de los 60 codos a los 6, a la anchura de los 6 codos, era como la silueta de una persona, ¿no? Era él estaba desafiando a, a la profecía en la cual dice en Daniel 2:30, la que viene en el Daniel 2:30, en el capítulo 2:39, que dice, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. El mensaje aquí de levantar esta estatua probablemente es porque, pues, Nabucodonosor pensaba que su reino, pues, nunca iba a ser destruido, que iba a ser eterno y que jamás pudiera reemplazarse por otros reinos inferiores, ¿no? Porque en su sueño le habían dicho que sí, que su reino se iba a reemplazar, pero él tenía quizás como su ego muy alto, que él pensó que a lo mejor al construir esta estatua y haciéndola de puro oro, pues pensó que no iba a pasar, ¿no? Lo que le habían predicho. También encontré algo interesante que decía que en estas dimensiones de la estatua, que eran de 60 por 6, dice que está introducido en lo que es el sistema babilónico numérico, el cual estaba basado en el número 6 y en el 60, a diferencia de nuestro sistema decimal, que está basado en el 10. En la numerología bíblica, el 6 es el número del hombre. ¿Por qué? Porque fue creado en el sexto día y esto representa la imperfección, el humanismo y la rebelión contra Dios. Algunos teólogos y analistas de sitios como Blue Letter Bible y Entering War conectan estas medidas de 60 y de 6 con el sistema del hombre rebelde que alcanza su máxima expresión profética en lo que viene siendo el libro de Apocalipsis. Esta conexión que hacen con el capítulo 13 de Apocalipsis es como lo del anticristo, con lo del anticristo. Se dice que este tamaño de la estatua funciona como un prototipo o una sombra profética de los eventos de los fines de los tiempos. Sabemos que la idolatría obligatoria que hacía el rey Nabucodonosor a toda la gente en adorar esta imagen, pues también es algo que en Apocalipsis dice, ¿no? Que el anticristo va a levantar una imagen y va a obligar a todo el mundo, pues también a que le adoren, ¿no? Esto viene en Apocalipsis 13:15 y dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciera matar a todo aquel que no le adorase, ¿no? Sabemos que la marca de la bestia, pues es un número, el 666, que viene siendo el del anticristo, y hacen referencia a lo de Daniel por la presencia del 60 y el 6 en lo que viene siendo, pues, la estatua que el rey Nabucodonosor mandó a generar, ¿no? También, bueno, los eruditos, se dice que
como la primera manifestación del sistema babilónico apocalíptico que exaltan al hombre por encima de Dios, ¿no? Ahora sí que quieren ser más que Dios, pero sabemos que eso no, pues no es así, ¿no? También me puse a investigar como cuáles de las construcciones que habla la Biblia, donde da sus características o sus dimensiones, eran similares o pudieran ser como parecidas o comparadas con la altura de esta estatua. La realidad es de que no encontré ninguna que en cuanto a su altura fuera superior a lo que viene siendo esta estatua. Las que se asemejan en la altura, pero más bien es en la anchura, viene siendo el templo de Salomón. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová, que viene siendo el templo, este medía 60 codos de largo, que eran 30 metros aproximadamente, 20 de ancho, que son 10 metros, y 30 codos de alto, que son 15 metros. La altura de la estatua del rey Nabucodonosor era de 60 codos de altura y en este caso el templo solamente era de 30 de alto. ¿Qué quiere decir? Que era la mitad de lo que medía la estatua. También encontré en las dimensiones que se mencionan para lo que viene siendo el arca de Noé. Esta era de 3 pisos y el largo era de 300 codos, el ancho de 50, pero la altura solamente era de 30 codos. ¿Qué quiere decir? Que también era la mitad de la altura que tenía esta estatua. También encontré lo que viene siendo el palacio que construyó Salomón, el cual era de 100 codos de largo, 50 de ancho y 30 codos de alto, que al igual que la arca, pues medían la mitad de la altura de lo que viene siendo esta estatua, ¿no? Con esto podemos ver pues la magnitud que tenía la estatua esta. Enfocándonos en los versículos del 2 al 6, donde hablan sobre la estatua de oro, aquí Nabucodonosor ordena que todos los funcionarios y gobernadores de las provincias vinieran a la estatua que había levantado y al oír sonar los instrumentos de música, pues deberían de postrarse y adorar a esta estatua, ¿no? La Biblia dice que la manera en que el rey conserva el poder no es por las amenazas o por su mano dura, sino por hacer justicia y poder poner su confianza en Dios. Aún los enemigos son expuestos cuando el rey confía en Dios. Y todo esto lo podemos ver en el Salmo 21 del 7 al 8. Por cuanto el rey confía en Jehová y en su misericordia del Altísimo, no será conmovido. Alcanzará tu mano a todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Nabucodonosor no solo levantó esta estatua gigante por su egolatría, sino que también porque él quería probar pues la lealtad de toda la gente que estaba en su reino, ¿no? Él pensó que pues toda la gente, inclusive los extranjeros, pues se iban a postrar ante esta estatua. En Proverbios 20:28 podemos leer que dice, la lealtad y la verdad guardan al rey y por la justicia sostiene su trono. Pero en el caso de Nabucodonosor, lo que lo movió, pues, fue el miedo a perder su reino. Ay, perdón, le moví aquí. Fue el miedo a perder su reino, por lo que para asegurarse él de que su pueblo realmente le era leal, pues convocó a todos los líderes de todas sus provincias para que se asegurara de que todas las personas pues estuvieran dedicadas a esta estatua y hicieran reverencia o adoración. En Daniel 3:3 nos dice que fueron pues re- fueron pues reunidos los satrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias. Aquí se mencionan a todas estas personas o estos líderes conforme al rango en el que pues se consideraba del más importante al menos importante, ¿no? Eh, los satrapas eran como un tipo de príncipes que gobernaban sobre las provincias del imperio de Babilonia y pues ellos solamente rendían cuentas al rey Nabucodonosor. El último que se traduce como gobernadores, aquí realmente dice que en arameo esto significa Tiftai
que también se puede traducir como jefe judicial o de la policía, que este vendría siendo pues como el rango menor, ¿no? Entonces, todas estas personas habían de venir pues para probar la lealtad con el rey y se tenían que arrodillar ante la imagen que él pues había mandado crear, ¿no? Entre estos líderes pues también sabemos que se encontraban los tres amigos de Daniel, a quienes el rey había puesto en puestos importantes en Babilonia, ¿no? También había dicho el rey que cualquiera que no obedeciere, sería echado dentro del horno de fuego ardiendo. Eh, si investigando un poco acerca de lo que es el horno de fuego, este, se dice que posiblemente pues era un horno de tipo industrial en donde pues se cocían lo que vienen siendo los ladrillos. Estos tipos de hornos alcanzaban entre los 900 grados a los 1000 grados centígrados para poder fundir metales o cocer cerámica de forma masiva. El rey Nabucodonosor pidió que se calentara 7 veces más, lo cual superaría los 6300 grados centígrados, lo que significaba llevar el horno a su máxima capacidad física destructiva que el combustible y el aire lo permitieran, ¿no? En lo que es el versículo 7, aquí hablamos, dice, sobre la obediencia generalizada. Entonces, cuando llegó el gran día y los instrumentos de música sonaron, pues todos los líderes y los gobernadores se postraron ante la estatua para poder demostrar su lealtad al rey, estableciendo un conflicto central entre la lealtad a Dios contra la obediencia al rey, ¿no? Porque sabemos que ante todo primero está pues Dios. En el versículo 8 podemos ver lo que es la fidelidad de los hebreos, en este caso pues ay, perdón, bueno, ok. La fidelidad de los hebreos que vienen siendo los amigos de Daniel, ¿no? Eh, en el cual pues los calderos los acusaron a ellos maliciosamente porque pues ellos no se querían postrar ante el rey, ¿no? Y mi compañero Julio les va a hablar acerca de eso. Dios les bendiga, amados hermanos, a cada uno de ustedes, maestro, el Señor le bendiga. Pues vamos a continuar. Ahí tenemos lo que es el capítulo 3, el verso 11. Yo le puse como subtítulo la petición de los caldeos. ¿Qué dice Daniel 3:11? El que no se postrase sea echado en un horno de fuego ardiendo. Entonces, en el libro que nos pasan como un libro de texto que nos proporcionaron, menciona que probablemente los caldeos tenían celos de los judíos, de Cedrac, Mesach y Abednego, los cuales ocupaban posiciones importantes y ellos aprovechaban la ocasión para calumniar o hacer daño a los siervos de Dios. Por lo tanto, en la siguiente diapositiva, los caldeos presentan tres aspectos de supuesta subordinación. Ahí lo que es Daniel 3:12. Tres varones judíos que pusiste sobre los negocios de las provincias de Babilonia, Sadrach, perdón, que es Ananías, Mesac, que es Misael, y Abednego, que es Azarías. Estas son las tres acusaciones que los caldeos hacían con el rey. El primero, que no te han respetado. El segundo, no adoran a tus dioses. Y el tercero, no adoran la estatua de oro que has levantado. Y en el momento de decir que ellos no te respetan porque el rey había levantado esta gran estatua y ellos omitían esta ley que el rey había decretado, porque ellos básicamente no iban a doblegar sus corazones delante de cualquier imagen o idolatría, no adoran a sus dioses. Sabemos que en el pueblo de Babilonia tenían dioses paganos, en el cuales pues eran varios o eran muchos, y ellos tampoco iban a doblegar sus corazones, sus pensamientos a estos dioses. No adoran la estatua de oro porque ellos sabían que la estatua que había levantado Nabucodonosor era una representación de él.
sino que solamente iban ellos, estos tres varones judíos, iban a alabar y a glorificar el nombre de Dios. ¿Me apoya con la siguiente, hermano? Ahí en el siguiente, hace una pregunta el rey Nabucodonosor, ¿verdad? Y él hace esta pregunta: ¿es verdad que ustedes no honráis a mi Dios ni la adoráis? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, de la zampoña y de todos los instrumentos de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Y ellos básicamente respondieron que no. El rey Nabucodonosor le estaba dando, aparentemente les estaba dando una oportunidad para que ellos, al escuchar el sonido de cualquier instrumento de música, se doblegaran ante la estatua que él había erigido. Sin embargo, ellos habían propuesto en su corazón, porque ellos adoraban y glorificaban a un Dios único. Entonces ellos habían dicho que no. Entonces él les dice: ¿qué Dios será aquel que los libre de mis manos? Porque él pensaba que no existía, que existía un Dios que pudiese salvar a los varones. Ante el comentario que hace el rey Nabucodonosor, indica que Dios no puede intervenir por sus hijos. Él creía que Dios no puede hacer nada por sus hijos, o que él puede ser mayor o superior en poder o fuerza que Dios mismo. Los jóvenes, con certeza de que Dios puede librarlos del fuego, ellos dicen que no van a doblegar delante del rey Nabucodonosor. Me apoya con la siguiente, hermana Enes. Aquí dice, gloria a Dios. Los jóvenes responden a Nabucodonosor: no es necesario que te respondamos a este asunto. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano. Esta es la seguridad, la certeza de lo que dice Hebreos 11:1, la certeza de la fe, la convicción que ellos tienen en ese momento de ser interrogados, porque básicamente la música quizás estaba sonando en ese momento y los demás estaban doblegándose delante de la estatua. Ellos estaban doblegándose delante de la estatua que ellos, que el rey había levantado. Y ellos dijeron: y que nuestro Dios, a quien nosotros servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de la mano del rey. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua de oro que has levantado. Ellos tenían esa seguridad, la fe en ellos se ve cuando dicen que aunque no fueran librados de la mano del rey, ellos iban a seguir creyendo en Dios y no ante la estatua, ni tampoco iban a doblar sus rodillas ante cualquier imagen hecha por manos de hombre. ¿Me apoya con la siguiente, hermanita? Nabucodonosor dice que se llenó de ira y se cambió el rostro, su rostro, como cualquier persona que se enoja, ¿verdad? Del mundo. Y este hombre se había enojado tanto porque estaban desobedeciendo una ley que el rey había puesto. Y dice que se demudó el rostro de Nabucodonosor contra Cedrac, Mesach y Abednego, y ordenó que se calentase el horno de fuego a 7 veces más alto de lo acostumbrado. Y la hermana de Inés ya mencionaba hasta la cantidad de qué grados pudiera aumentar este horno ardiendo. Entonces ordenó a hombres vigorosos de su ejército a que atasen a los jóvenes judíos para echarlos al horno de fuego ardiendo. Gloria al Señor. Me apoya con la siguiente, hermano. Gloria al Señor. Bueno, y aquí vemos, ¿verdad? Cómo ellos dijeron claramente que no iban a doblegar sus rodillas, que no iban a adorar a este Dios pagano, a este Dios ajeno, que no, básicamente no era un Dios, sino que era la representación de la persona de Nabucodonosor, y esto también se considera como una idolatría delante de los ojos de Dios, y vemos la fe que ellos tienen para decir que van a creer solamente en el Dios único y en el Dios eterno que es nuestro Padre Celestial. Dejo el tiempo con nuestra hermana Joana. Amén. Dios les bendiga, maestro y hermanos. Buenas tardes. Eh, bueno, ahí disculpen las diapositivas porque yo casi no sé a eso de la computadora.
pero bueno, con la ayuda de Dios lo vamos a hacer, ¿verdad? Bueno, a mí me tocó exponer del versículo 21 al versículo 30 y a mí me impactaba, hermanos, el versículo 21 que dice la palabra del Señor que ellos fueron atados, dice atados con sus mantos, sus calzas y sus turbantes. Dice que en ese momento ellos fueron atados. Yo decía, Señor, yo no me puedo imaginar ser atada, así como se mira en la imagen, ser atada a punto de que nos avienten a un horno de fuego. Y yo creo que más que nada esto era claramente la fe de estos tres varones, de, de Sadrach, Mesach y Abednego. Era totalmente una fe inquebrantable de ellos. Y en estos del versículo 21, versículo 23, en estos tres versículos, hermanos, Dios nos enseña que el Señor nos da la capacidad de tomar decisiones, la decisión de serle fiel al Señor y también de que podemos ser íntegros a Dios y decirle al Señor de alguna manera, como lo hicieron estos varones, Señor, a pesar de todo, yo te amo, pero no solamente quizá con palabras, sino más bien con hechos. Y esa es una clara demostración de que como seres humanos, el Señor nos ha dado esa capacidad de decirle al Señor, Señor, aquí estoy, Señor, yo renuncio a mí mismo y que se haga mente la voluntad de Dios en nuestras vidas. Bueno, ¿me puede ayudar, hermana, a cambiarle, por favor? Ok. En los versículos de Daniel 3, del 24 al 27, dice así la palabra del Señor. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a estos tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él le dijo, he aquí, yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. En estos versículos, hermanos, eh, yo visualicé una gran enseñanza en nuestras vidas, que aún en cualquier dificultad, aún en medio de las pruebas, hermanos, Dios permanece fiel a nuestras vidas, aunque muchas veces no quisiéramos ver a lo mejor algo más, quisiéramos escuchar a lo mejor audiblemente la voz de Dios, pero sabemos que en cualquier circunstancia el Señor siempre está con nosotros. El fuego no es para siempre. El fuego, hermanos, es para fortalecer nuestra fe y permitirnos experimentar la manifestación gloriosa del Señor en nuestras vidas. Así como este claro ejemplo, ¿verdad? Que dice la palabra del Señor en el versículo 27. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey para mirar a estos varones como el fuego. No había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas, dice la palabra, que estaban intactas y ni siquiera es el poder sobrando en la vida de estos tres jóvenes. Y yo creo que más de una ocasión el Señor ha obrado poderosamente en nuestras vidas y esto nos llama a nosotros a tener que nuestra fe vaya de aumento en aumento. Bueno, y proseguimos, hermanos, en los versículos del 28 al 30.
Nos dice la palabra del Señor. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios, a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación, lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pudiera librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Bueno, hermanos, esto, gloria al Señor. Esto, hermanos, es un gran testimonio para glorificar el nombre de nuestro Señor. ¿Sabe? Dios recompensa a quienes le son fieles y le honran. Dice la palabra del Señor, yo quiero respaldar también con esta palabra. En Mateo 25:21 dice la palabra, en lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré. ¿Por qué? Porque nosotros hasta ahora Dios nos ha ayudado y hemos sido fiel al Señor, pero sabe, el Señor recompensa la fidelidad y el servicio a Él, ¿verdad? Y yo te animo en esta tarde, hermanos, y que nos quede como reflexión esta palabra del Señor, que nos armemos de valentía. Dios está con nosotros en todo tiempo, en cualquier proceso y situación, así como estuvo con estos tres jóvenes valientes, así el Señor está y va con cada uno de nosotros. En Juan 11:40 nos dice la palabra del Señor, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, así como estos tres jóvenes vieron la gloria del Señor. Bueno, esta es mi participación. Muy bien, muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Ahí se mira, ¿verdad? Muy bien. Sí, Entonces vamos a comenzar con lo que es el capítulo 7. El capítulo 7, pues ya nos habla de algo más, algo distinto, de algo diferente. Y entonces allí podemos ver que es una ampliación del capítulo 2. Esta parte ya es algo, dejamos la parte histórica atrás y continuamos ahora con lo que es la parte profética, ¿no? Entonces, lo que se ve en el capítulo 7 es una ampliación, es como una extensión del capítulo 2 y ellos pues enfatizan lo mismo, ambos capítulos enfatizan lo mismo, pero de puntos de vista distintos. Entonces, este contenido es paralelo, pero hay detalles que son omitidos en Nabucodonosor, que son añadidos en el sueño que se le dio a Daniel de parte de Dios, ¿no? Entonces, ahí podemos ver que el capítulo 2 nos habla de ciertas cosas. En el capítulo 2 nos habla de metales, ¿verdad? Algunos metales que tienen valor, mucho valor, otros que son de menor valor. Nos habla del brillo también, de más y menos brillo, y de la dureza, de mayor y menor dureza. E incluso nos habla también de una parte que es que no es un metal, nos lo habla el libro de Daniel en su capítulo 2. Y nos presenta dos cuadros de las mismas naciones, ¿sí? Nos presenta dos cuadros, aquí vemos algunas características. En el capítulo 2 hay un énfasis en la riqueza, la gloria y la majestad de esas naciones gentiles, pero en el 7
nos señala el carácter animal, el carácter sanguinario, ese carácter devorador, ¿no? Que viene y que también es dominante en esas naciones. Son dos cuadros distintos, pero se refiere a las mismas naciones, ¿sí? Se refiere a las mismas, naciones de ahí o los mismos imperios. Y en la escritura, ahí ustedes pueden ver también que nos habla de ciertas cosas. El versículo del 1 al 3 del capítulo 7 nos viene hablando y dice, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en visiones de noche y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar, y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Entonces, el tiempo allí es en el 533, ¿sí? Y Daniel tenía unos 73 años de edad, 73, algunos dicen 75, entonces tenía unos 73 años de edad. Y, no, y nos vemos ahí entonces una visión del gran mar. El gran mar. ¿Qué es lo que significa el gran mar, hermana Blanca? ¿Qué es lo que nos dice allí en pantalla? Dice, según muchos comentaristas, el Gran Mar se refiere al mar Mediterráneo, que fue el centro de las naciones de Babilonia, Media, Persia, Grecia y Roma. Los Ujú. ejércitos de estas naciones se movían por este mar en sus embarcaciones, aunque la mayoría de sus incursiones fueron por tierra. En sentido figurado representa a las masas, es decir, a las poblaciones humanas sin organización. Este significado bíblico se relaciona con Apocalipsis 17:15, donde las aguas representan pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Así es, ¿verdad? Los cuatro vientos representan a naciones gentiles o naciones paganas, las naciones paganas. Y el mar son multitud de gentes. O sea, representa eso, a las masas, a la población humana, pues. Sí, eso es lo que significa. Y cuatro bestias son los cuatro imperios que estaban allí, de entre la multitud. Se hace denotar a cuatro bestias. Eso es lo que estamos viendo ahí entonces. Estas cuatro bestias no hacen su aparición a la misma vez, sino que vienen en sucesión, una tras la otra, ¿sí? No hay parecido en ellas, son distintas en cómo están constituidas, en cómo se miran, y de esa agitación del mundo de aquel entonces, Daniel las ve ascender del mar, pero no son bestias del mar, son bestias terrenales. Si ustedes ya leyeron el capítulo, yo me imagino que ya lo estuvieron leyendo, ya lo estuvieron viendo, entonces, pero quien les da el nacimiento es el mar, no dice ahí, salieron del mar. Entonces, podemos ver lo siguiente, la visión de los cuatro imperios, que es lo que nos dice ahí en la pantalla, hermano José. La visión de cuatro imperios, versículo 4-7. La primera bestia, el león alado. Las excavaciones arqueológicas en Irak, en la antigua Babilonia, han descubierto representaciones de leones alados con rostros humanos. En las escrituras del Antiguo Testamento, el león se usa para referirse a Babilonia, Jeremías 4:7. Las alas también son un símbolo de esta nación, Jeremías 4:3. Lamentaciones 4:19, Ezequiel 17:3-7. Así es, ¿verdad? Hay hallazgos arqueológicos que nos los han mostrado y descubren, ¿no? Las representaciones de leones con alas y con rostros humanos. Allá en el fondo de la pantalla ustedes están mirando que hay un león con alas y todo eso, ¿no? Entonces, en la escritura también el león se usa para hablar de Babilonia. Las alas son un símbolo también de esta nación, pero también podemos ver, o ustedes pueden observar que las alas también, pues, hablan de un progreso que hay, de un progreso en la nación, ¿sí? Que ese progreso fue durante el gobierno o el reinado de Nabucodonosor. Y él elevó, ¿verdad?, a Babilonia a lo muy alto y él miraba tantas cosas y todo eso. Pero dice el texto, sus alas fueron arrancadas. Y puede interpretarse esto de tres maneras. Se puede interpretar de tres maneras. De qué manera se puede interpretar, hermana Denise? ¿Qué es lo que nos dice ahí en pantalla? Está cerrado su micrófono.
Está cerrado su micrófono, hermana Denise. Ay, perdón, pensé que lo había desmuteado. Eh, las tres maneras en las que se puede interpretar es la primera, bajo el gobierno de Merodach, quedó paralizado el espíritu conquistador y la expansión territorial que caracterizaban a Babilonia. El número dos, las naciones de Media, Persia y Lidia lograron independizarse de Babilonia y construirse como reinos separados. El 3 se refiere a la derrota de este imperio frente a los invasores Ciro y Darío, que dirigían sus ejércitos de Media y Persia. De verdad, gracias. Nos habla de tres interpretaciones o de tres formas, ¿no? La primera es de que pues ya no hubo un espíritu conquistador, ya vieron que estaban bien, que habían progresado, que habían salido adelante, pero hasta allí ya no hubo más. Pero también habla de una independización de tres naciones. Entonces dicen, por eso es que se dice que fueron arrancadas sus alas. La siguiente también se refiere a una derrota del imperio frente a las invasiones de Ciro y Darío, es decir, de los medo-persas, ¿sí? Del imperio medo-persa. A eso hace referencia. Entonces, podemos ver allí también lo que nos dice hermano Julio. Sí, amén. Esa bestia parada sobre sus dos pies y recibiendo un corazón de hombre representa la sanidad mental que experimentó Nabucodonosor después de haber estado loco por 7 años. En Daniel 4:16 se nos dice, su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia y pasen sobre él 7 tiempos. Daniel 7:4, y le fue dado corazón de hombre. Siguiente, entre los animales, el león recibe el título de rey de los animales y el águila se considera la reina de las aves. En Daniel 2:37, el profeta le dice a Nabucodonosor, tú, oh rey, eres rey de reyes. De la Babilonia escatológica leemos, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Apocalipsis 18:7, Isaías 47:7 y 8. Así es, ¿verdad? Entonces hace una referencia también a Nabucodonosor, lo que él pasó, ¿sí? Daniel nos dice, su corazón de hombre va a ser cambiado y le va a ser dado corazón de bestia y pasen sobre él 7 tiempos. Pero luego Daniel 7:4 dice, y le fue dado un corazón de hombre. Habla entonces de un imperio que estaba ahí ya en su auge, en su máxima, ¿no? Estaba en su top, estaba ahí sobresaliendo. Y hermana, no sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario o algo. Sí, vamos bien. Hermano, solo me puede regresar la diapositiva anterior es para alcanzar a tomarle captura. No puedo. No es cierto, sí. A esa. Sí, a eso. Listo, Luego, gracias. por nada. Luego podemos ver en el versículo 5. En el versículo 5 nos habla de un oso. Nos está hablando de un oso que de un lado tiene más elevación que del otro lado. Entonces, representa a los dos imperios que se unieron y que batallaron contra Babilonia y lo vencieron. Entonces nos habla de los medos persa y un lado más levantado señala a Persia con Ciro. Ahí lo vemos y este animal tiene una fuerza distinta a la del león. Tiene, tiene una fuerza distinta, dice aquí, que es superior a la del león. Es más lento, pero también es sin agilidad, pero muy sanguinario. Con sus garras, además de ello, pues su peso le favorece, ¿no? Entonces los medo-persas se distinguían por un tamaño de sus ejércitos muy grande. Ellos conquistaban pues con más que nada que tácticas, lo hacían con sus tamaños de militares muy grandes, tenían muchos militares. Un comentarista dice que ahí en Media había muchas especies de osos. Entonces, los osos hacen un hincapié o hace algo y un recordatorio de que son llamados destruidores. Entonces, este imperio es llamado
el destruidor. Y lo podemos ver en Jeremías 51:48. 51:48 nos habla allí. Pero nos habla de algunas cosas que tenía este oso. Nos habla de costillas, nos habla de algunas otras cosas, que un lado estaba más elevado y todo eso, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que nos dice allí, hermano Ulises? Sí, bueno. Dice las tres costillas en su boca simbolizan a tres naciones que los medos persas sometieron. Es Egipto, Lidia y Babilonia. Carroll, en vez de Lidia, menciona a Asiria. Scofield las describe como Media, Persia y Babilonia. Según él, esas tres naciones formaron el triple dominio del oso. Ironside de Iron, bueno, creo que se pronuncia Ujú, Ironside, ujú. declara las tres costillas pudieran representar las tres ciudades principales del imperio caldeo: Babilonia, Ecbatana y Borsipa. Todas fueron tomadas por los, es- por los, por los ejércitos unidos de Ciro y de Ciaxares. Dice la expresión devora mucha carne, indica las victorias medo-persas sobre, sobre Egipto, Lidia y Babilonia. Simbólicamente, a estas naciones en costillas para alimentarse. De ellas tomó esclavos, las sometió a severos impuestos y se apoderó de sus riquezas. Muy bien, ¿verdad? Entonces, habla de tres costillas y diferentes tipos de interpretaciones o diferentes pensamientos que tienen las personas, ¿no? Al final de cuentas, la teología y todo ello, pues es el estudio de Dios, pero ¿quién puede estudiar, ¿verdad? A Dios en su totalidad. Y podemos ver que, que, que en el versículo 6 nos dice. Después de esto miré y aquí otra semejante a un leopardo con cuatro alas de ave en sus espaldas y tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio. Ya nos está hablando de otro y ustedes hicieron su tarea, ¿verdad? Y miraron allí que había pues los metales, pero en el capítulo 7 nos habla de animales. Y aquí ya nos está diciendo es un animal con cuatro alas, con cuatro cabezas, pero le fue dado dominio. ¿Sí? Y estas cuatro cabezas ahí nos muestra que hubo una división en el imperio allí que venía después. El primer imperio que nos habla pues la Biblia en esta parte son los babilónicos. Luego los medos y los persas. Pero ahora, ¿cuál es el que estaba resurgiendo? ¿Cuál es el que estaba surgiendo? Grecia. Grecia, ¿verdad? Entonces, el imperio griego era el que estaba allí ya sobresaliendo y estaba gobernado por Alejandro, ¿sí? Entonces, hay una división de este imperio, ¿sí? 22 años después de su muerte, y él murió y hubo una división. Eh, ¿Cómo fue esa división? Pues por cuatro generales que se repartieron entre sí el imperio. Lisimaco agarró a Tracia y Asia Menor. Seleuco sobre Siria y la región del este. Ptolomeo se encargó de Egipto, Libia, Arabia y el sur de Palestina. Y Casandro tomó la dirección de Macedonia y Grecia. ¿Alguien recuerda que hay en Asia Menor, por ejemplo? ¿O que Éfeso, lo que es Turquía ahora. lo que es la actual Turquía, ¿verdad? Y también es donde se encuentran las siete iglesias, ¿sí?
Hay un libro, que lo podemos leer como para darnos nosotros pues información histórica solamente. No entra dentro del canon, pero pueden leerlo. Es el libro de Macabeos. Y ahí hace una mención de la división del imperio de Alejandro. Dice, pero al fin cayó enfermo y ya dice, presintiendo que iba a morir, llamó a sus generales más ilustres que se había educado con él desde jóvenes y antes de morir les repartió su reino. ¿Sí? Después de un reinado de 12 años, pues murió Alejandro y entonces sus generales tomaron el poder y cada uno estuvo en su región, la cual ya se les había designado para que estuvieran ahí gobernando, pues. Y ya entonces, en la muerte de él, fueron coronados como reyes. Entonces también pasó con sus descendientes después de ellos y durante muchos años y llenaron de calamidades la tierra. O sea, no hubo nada bueno, no hubo algo de bien, sino por el contrario, llenaron de calamidades la tierra. A este leopardo le fue dado dominio, pero si nos vamos a través de la historia y a través si vemos cómo es que se va desarrollando la historia, vemos siempre a Dios interviniendo. Al principio, en las primeras clases, veíamos que el Señor había entregado en sus manos al rey, ¿sí? Y aquí se le fue dado dominio, ese dominio le fue dado por Dios. Entonces Dios es el que interviene. Dios siempre interviene, a pesar de que se levantan imperios despiadados, imperios que están buscando su bien o están buscando sobresalir ellos. Sabemos que Dios es el que les permite. Nada pasa si Dios no lo permite. Entonces, dice la escritura en Daniel 2:39, ¿verdad? Del vientre y mulos de bronce, que también representan al imperio griego, dice, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y vemos la sucesión de reinos. Vemos una sucesión. Primero, pues los babilonios, Medo-Persia, Grecia, ¿sí? Entonces, en los dos pasajes se menciona el dominio, dice, va a dominar sobre toda la tierra en el capítulo 2. Y aquí dice, le fue dado dominio, le fue dado dominio. Se menciona en ambos. Entonces, eh, cuando en la batalla Alejandro derrotó a Darío, lo hizo con un ejército de 30.000 soldados contra 600.000 soldados. Recordemos que el imperio anterior era pues muy reconocido por sus grandes imperios, perdón, por sus grandes ejércitos militares. No era tan reconocido por sus tácticas de guerra ni nada de ello. No, no, no. Ellos ganaban porque llegaban por puños, ¿no? Se amontonaban y llegaban y ganaban. No tanto porque eran muy estratégicos o así. Lo cual pasó distinto acá. Acá vemos que hubo menor cantidad de soldados o de militares o un ejército más pequeño que venció a 600.000 soldados. Y entonces podemos ver que a pesar de que tenían muchos, ellos fueron derrotados. ¿Por qué? Porque hubo una sucesión, porque sido dado dominio de parte de Dios. Ese dominio es de parte de Dios, no, no es un dominio del hombre. Dios le permitió a Grecia estar en ese dominio. Y nos lo dice el capítulo 2 y también nos lo dice en este capítulo 7. Le fue dado dominio y luego dice, el cual dominará sobre toda la tierra. Sobre toda la tierra iba a dominar este ahora leopardo con alas y todo ello, esas cosas que vemos allí, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice en esta parte, hermano Bonifacio? Versículo 7. Daniel describe a esta bestia con estos adjetivos. Espantosa, terrible y fuerte. Le ve unos dientes grandes de hierro. En el estatua del capítulo 2 era el metal de hierro. En ambos casos las imágenes se refieren a Roma, imperio que sucedió a los griegos. Los 10 cuernos de esta bestia son paralelos a los 10 dedos de la estatua y es decir, 10 reyes sobre 10 naciones. Algunos comentaristas que no están de acuerdo en que la tercera bestia sea Grecia concluyen que este imperio se refiere a la cuarta bestia. La segunda puede representar a los medos, la tercera puede representar a los persas. La cuarta bestia puede representar a Grecia. Los 10 cuernos representan sus reyes. ¿Verdad? Ahí vemos otras interpretaciones que nos dan y todo eso, pero nos dice, hay unas características. Esta bestia es espantosa, terrible y fuerte. Dice,
y luego le ve unos dientes grandes de hierro y recordando la sucesión de los metales, ¿quién era el que tenía de hierro? ¿Cuál imperio era? Roma, ¿no? Roma. 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 Era Roma. Y entonces dice, una bestia espantosa, terrible y fuerte, como cuando uno se levanta en la mañana y se levanta, ¿verdad? Todo despeinado, todo espantoso. Y si estás casado, estás casada, volteas y dices, ah, caray, ¿qué pasó aquí? Pero así estamos viendo, ¿no? Esa imagen. Una bestia espantosa, terrible, pero era fuerte. Y con esos dientes grandes de hierro. Entonces, ese reino es todavía futuro, nos habla que será al futuro cuando, en los días de ellos, cuando el reino de Dios se ha de imponer. Eso, ahí lo vamos a ver. Esa profecía declara, una piedra fue cortada no con mano e hirió la imagen en sus pies de hierro. Y Apocalipsis 17:12 dice, los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Cuando dice por una hora es un tiempo determinado, pues. Dios va a determinar el tiempo, no es que va a ser literal una hora o así, no, sino es una determinación de tiempo y Dios va a establecer el tiempo y Él establece, porque Él es el que pone y quita reyes, Él es el que hace los movimientos, nosotros no podemos mover lo que Dios solamente puede hacer, puede mover. Entonces, hay una visión de un cuerno pequeño. Vayan al versículo 8 del capítulo 7, por favor. Y me lo lee, hermano Julio. Verso 8. Ujú, Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. ujú. Ya nos está hablando, ¿verdad? De algo aquí. Dice, yo contemplaba los cuernos, estaba viendo los cuernos, pero había otro cuerno pequeño que salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Nos habla de esto, ¿no? Entonces, este cuerno pequeño está representando o nos presenta algunas consideraciones, ¿sí? Y nos va a ayudar en su interpretación. La primera de ellas, ¿qué dice, hermano José? Y salía entre ellos, es decir, se levanta del medio de esa confederación de 10 estados ya establecidos. En Apocalipsis 17:13 se nos dice, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Ujú. El número 2, hermana Denise. Tenían ojos como de hombre. Aquí se nos indica que este cuerno no es una institución religiosa o una organización política, es un hombre que reinará sobre 10 naciones como líder principal. Y el número 3, hermano Misael. Y una boca que hablaba grandes cosas. En Apocalipsis 13:5 se nos dice del anticristo. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Sí, ¿verdad? Nos habla entonces de ahí de algunas características, de algunas cosas que están sucediendo. Lo primero, salía de entre ellos. Tenía ojos como de hombre y tenía una boca que hablaba grandes cosas. Grandes cosas es lo que estamos viendo ahí. Entonces, este cuerno es un personaje futuro, ¿sí? Es un personaje del futuro, este cuerno pequeño. Es el hombre del pecado, es el inicuo, el hijo de perdición, del cual Pablo habló en 2 los Tesalonicenses capítulo 2 verso 3 y en el verso 8. Es la bestia de 7 cabezas, con cuerpo de leopardo, patas de oso, boca de león, que tiene 10 cuernos, Apocalipsis 13 del 1 al 10, y es el príncipe que ha de venir. Lo vamos a ver en el capítulo 9 de Daniel, ¿sí? Hay una visión allí, hay una visión que se nos muestra. Hermano Luis, ¿puede leernos lo que dice allí en pantalla, porfa?
a la visión del anciano. Los versículos 9 al 10 presentan una escena de juicio. Esto se hace notorio por la alusión a fueron puestos tronos, como entre paréntesis, no sé, se sentó un anciano de días, su trono llama de fuego, un río de fuego procedía y salía delante de él, le servían, asistían delante de él, el juez se sentó, los libros fueron abiertos. Este anciano de días es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, la primera persona de la Trinidad. Su vestido blanco simboliza su santidad. El pelo como lana limpia habla de su eternidad. El fuego señala su justicia. Los que le servían y asistían son los ángeles. Los libros que se abrieron señal al juicio del gran trono blanco. Apocalipsis 20, 11, 15. Gracias. El anciano de días también es otra forma de reconocer a Dios como el eterno, como eterno. Entonces, Abraham le reconoció como el juez de toda la tierra también, ¿sí? Entonces se le describe como un juez que juzga a todas las personas, a todos los reinos, y esto va a ser al final de los tiempos, al final de los días. Y ahí podemos ver las características que se nos da: un vestido blanco, santidad; el pelo como lana limpia, limpia, su eternidad; el fuego, su justicia. Él es justo, santo, es eterno, y podemos ver ahí entonces una serie de atributos de Dios, ¿verdad? Vemos su santidad, su eternidad, su justicia. Eh, Él es el que está sobre todo. Vemos los atributos de Dios. Y en el versículo 11, lean por favor el versículo 11, lo voy a leer yo y vamos a ver, dice: yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Entonces, ahí podemos ver que a Daniel se le revela un juicio que había de venir sobre la cuarta bestia y tenía como un cuerno que hablaba, ¿sí? Este cuerno es el anticristo. Este cuerno es el anticristo. Entonces, ¿qué va a pasar con el anticristo? ¿Qué sucede? ¿Qué hay? ¿Alguien tiene en mente algo que Va a ser echado al lago de fuego. va a ser echado al lago de fuego? ¿Ok? ¿Qué hace el anticristo? Engaña. Es engañador, Blasfema contra Dios. blasfema, es un blasfemo. Se sienta en el trono de Dios creyéndose Dios. Híjole. ¿Verdad? El versículo 12 nos señala algunas otras cosas y vamos a ver qué es lo que dice hermano José, qué dice allí. ¿Quién lo va a leer? ¿Yo? Usted, hermano, Daniel, por favor. Ok. Verso 12. Sí, lo que dice en pantalla. Ok. Pensé que lo que estaba en la Biblia. Ok. Aunque estas bestias, el león alado, el oso y el leopardo alado, se sucedieron las unas a otras, continuaron viviendo aún en la presencia de la cuarta. Aunque vivas, no tenían dominio o poder. Esto se ha comprobado aún en nuestros días. Dichas bestias siguen viviendo sin dominio. La antigua Babilonia es la moderna Irak. Los antiguos medos persa son la moderna Irán. La nación griega, aunque geográficamente pequeña, en comparación a la gloria de sus días, subsiste en la actualidad. Así, de verdad dice ahí entonces, es que se les fue quitado el dominio, pero la vida les ha sido prolongada, ¿sí? Les ha sido prolongada hasta cierto tiempo. Y ese tiempo es algo que va a suceder, ¿no? Entonces, Babilonia es Irak, los medos persas son Irán, y los griegos, pues dice ahí, son geográficamente pequeños en comparación a la gloria de sus días, pero todavía existen. Estos imperios aún siguen existiendo y siguen estando en pie, estas naciones, ¿verdad? La cuarta bestia es Roma. Entonces, este imperio
su grandeza pues ya quedó en la historia, ¿no? Ya nomás hay ruinas, ya nomás hay algunos datos históricos y todo eso, pero el imperio romano en la persona del anticristo va a ser restaurado. Entonces la bestia va a tener 10 cuernos y uno de ellos se va a levantar de entre ellos, va a ser levantado, así como la estatua de los demás metales se mantenían hasta que la misma fue herida por los pies de barro. Entonces las bestias van a sobrevivir también hasta que sea matada y destrozada por la bestia con dientes de hierro, ¿sí? Va a pasar así. Ahí hay una visión. Fíjense que en el versículo 13 nos habla de una visión y habla el versículo 3 dice, miraba yo en la visión de noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como de un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. ¿Quién será este que es uno como el hijo del hombre, hermanos míos, amados del Señor? Será Jesucristo. Jesucristo, Es mi Señor, Jesucristo. y se Jesus apareció a él. Christ, ¿Qué Messiah. nos habla la Biblia referente al Hijo del Hombre? ¿Dónde podemos ver algo que diga acerca del Hijo del Hombre o algo? En Marcos, en el Evangelio de Marcos. En el Evangelio del Marcos. También la Biblia habla, ¿verdad? También y dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. También nos habla y nos dice eso, ¿verdad? Y hace referencias bíblicas, hay referencias bíblicas del Hijo del Hombre. Entonces Daniel presenta una imagen mesiánica en su contenido y en su aplicación, ¿sí? Hay dos pasajes que nos describen al Mesías, que es este en el cual estamos, pero también en Apocalipsis 5 del 6 al 7 y nos describe al Mesías, ¿sí? Nos describe a Jesucristo, pues. Entonces nos lo describe como quién, como un rey soberano, como alguien eterno, y realmente es eterno Él. Él estuvo ahí desde el principio, Él ha estado. Y dice ahí, ¿verdad? Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino es uno que nunca, que no será destruido, no va a ser destruido. No va a ser destruido ese dominio. Y el versículo, pues nos habla a lo que nos dice Daniel 2:44. Por eso hay una serie de similitudes sí, pues de similitudes o de cosas paralelas entre Daniel 2 y Daniel 7. Dice, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. El reino de Dios, el reino de los cielos permanece para siempre. Nuestro Señor permanece para siempre. Y antes de Él ascender, dio una gran comisión, ¿verdad? Y dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, habla del dominio que Él tiene, de toda la autoridad, de todo lo que Él puede hacer. Entonces, nos habla de algo allí. Toda la potestad le es dada en el cielo, pero también en la tierra. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta allí? ¿Hay algún comentario? ¿Hay alguna aportación? ¿Algo? Hermana Silvia, puede leerme lo que está en pantalla. Claro. El Padre le ha dado al Hijo la potestad de reinar en el cielo y en la tierra. El día llegará cuando su función de rey sobre las naciones de esta tierra ha de ser una de realidad. Elvis L. Carballosa dijo las tres palabras, dominio, gloria y reino. Pueden entenderse como una referencia a la autoridad que ejercerá el Mesías, el honor que a él le corresponde por lo que es y la organización que será manifestada en su gobierno. El reinado de Cristo es la antítesis de los reinados ejercidos por las cuatro bestias. Uno, las de estas fueron temporales, el de Cristo es eterno. 2. Los reinados de estas bestias fueron sucesivos, el del Mesías nunca pasará. 3.
Cada vez que una de las cuatro bestias sucesoras aparecía en escena, destruía el reinado de la predecesora. El reino del Señor no será destruido. Así es, ¿verdad? Nos habla del dominio, la gloria y el reino. Y podemos ver estas características o estas cosas que hacen un contraste con las cuatro bestias o con los cuatro imperios esos. Estos imperios fueron temporales, pero el de Cristo es eterno. Estos imperios fueron sucesivos, es como que si, ok, le pasas la estafeta al otro para que continúe, pero el de Cristo no pasa, es permanente. Su reino no tendrá fin. Y cada vez que estas cuatro bestias sucesoras aparecían en escena, una destruía a la otra, una destruía a la otra, una destruía a la otra. Pero el reino del Señor jamás será destruido, no va a terminar, no va a acabar. El reino del Señor siempre permanece, está aquí, de hecho, y el establecimiento de su reino es con su dominio, su gloria y su reino. Va a ser algo maravilloso allí. Y hay unas visiones explicadas en los versículos del 15 al 27. A causa de lo visto, Daniel pues se turbó, Daniel se asombró, Daniel quedó así como que, ¿qué está pasando aquí? No sé si a ustedes les ha pasado que se enteran de algo y dicen, wow, o sea, ¿esto qué pasa? Entonces, el profeta recibía estas visiones, había ángeles ayudando uno de ellos, y él le pide la explicación de las visiones, y en el versículo 17 el ángel le explica, estas cuatro bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Y aunque Daniel vio a las bestias subir del mar, es realmente de la tierra, como ya lo vimos al principio, de donde se levantaron. Son bestias terrenales, son bestias que se levantaron de la tierra. Y el ángel le señala a Daniel entonces que en el reino eterno de los santos lo recibirán después de que el gobierno de estas bestias termine de reinar. Recibiremos un reino eterno. Recibiremos el reino del cielo, el de Dios. ¿Qué es lo que nos dice el versículo 19? Entonces tuve deseo de saber la realidad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras. Era espantosa en gran manera y tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba las obras, hollaba con sus pies, y las obras hollaba con sus pies. Entonces, vemos un interés de Daniel. Daniel está interesado como cuando hay algo que te gusta, que te llama la atención a ti, ¿verdad? Y dices, wow, o sea, yo quiero saber qué va a pasar allí, qué es lo que va a suceder. Y luego dice, pero es que esta bestia también tenía uñas de bronce. Y el bronce en la estatua ocupaba el tercer lugar y simbolizaba a Grecia. Entonces, hay algo significativo aquí, que la cultura griega absorbió al imperio romano. Sí, por eso la bestia se combinaba entre el hierro y el bronce. Pero en el versículo 20, si podemos ir ahí, asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído tres. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaban grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Entonces, eh, el versículo 20, el profeta pues muestra otro interés, ¿sí? Hay 10 cuernos y muestra un interés por ello, pero no solamente había 10, sino que salía otro más, ¿sí? Y luego dice allí, y aparecía más grande que sus compañeros, y representa la grandeza, el poder político, la fuerza militar y la aceptación religiosa del anticristo. Lo podemos ver en Apocalipsis 13 del 4 al 8, estas cosas, y es algo que se va a ver. Entonces, hay una grandeza y poder político, todos buscan la grandeza, todos los imperios hoy en día están buscando la grandeza, pero sabemos que el grande se llama Jesucristo, el grande es Dios, es el Señor. El reino de Dios es el verdaderamente que sobresale de todo, ¿sí? En los versículos 21 y 22 podemos ver otras cosas. ¿Qué es lo que nos narra allí, hermano Josué? ¿Qué nos dice aquí en la pantalla? Dice, este detalle más que se da al cuerno es que será un perseguidor de los santos. Él desatará una campaña de terror y de restricción religiosa contra la fe que profesan. En Apocalipsis 13:7 leemos,
y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Los santos que aquí se mencionan no son los de la iglesia. Antes de la tribulación serán tomados al cielo. Estos santos son los convertidos de la semana 70 de Daniel. Apocalipsis 6, 9, 11, 7, 4, 8, 9, 17, 15, 2, 24. El tiempo del reino que aquí se menciona es después de la gran tribulación. Este reino comenzará con el milenio y se extenderá para siempre. Será eterno. Es la manifestación final del reino de Dios. Para Dios hay un solo reino. Sobre ese reino presidirá su Hijo y participarán los santos. Gracias. Dice allí, ¿verdad? Que se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Entonces, eh, nosotros, hermanos, nosotros ¿qué es lo que creemos respecto a la gran tribulación? Pues primero que los hijos de Dios no la vamos a pasar, No la porque, vamos a pasar. porque, bueno, pues hay algunas corrientes que creen que sí. Ujú. Ok. Entonces, en ese sentido, nosotros, ¿cuál es la corriente que creemos? Que somos pre-arrebatamiento. Pre, Según, a ver, según yo, nosotros los cristianos, en vez de ser juzgados y ser condenados, recibiremos, galardones. perdón, ¿está fallando mi internet o el de la hermana? Perdón, el de la hermana. Ah, ok, ok, ok. Está bien. Gracias, gracias. Entonces, Uldareli, ¿me puedes repetir de nuevo, por favor? Estaba leyendo el mensajito. Ah, ok. Según al respecto de eso, eh, que nosotros los cristianos, los que profesamos a Cristo, los que nos iremos con Dios, que en vez de recibir condenación o vergüenza y deshonra, eso, sino que seremos bienaventurados porque recibiremos galardones. Recibiremos galardones. Entonces, nosotros lo que creemos, Misael, respecto a esto de la gran tribulación, somos, voy a decir las posturas, pretribulacionistas, mitribulacionistas o posttribulacionistas. Nosotros somos pre, ¿no? Pretribulacionistas, ¿verdad? Eso es lo que nosotros, este, creemos, eso es lo que nuestra doctrina nos enseña. Nosotros somos pretribulacionistas, como decía Ulises, no vamos a pasar la gran tribulación porque hemos aceptado al Señor en nuestro corazón, hemos vivido una vida santa, hemos vivido entonces una vida agradable a Dios, o eso es lo que deberíamos de hacer, ¿no? Entonces, nosotros somos pretribulacionistas. Y respecto al milenio, ¿cuál es nuestra postura respecto al milenio? ¿Alguien la sabe? ¿O alguien recuerda? Reinaremos con Cristo, ¿no? Vamos a reinar con Cristo, pero ¿somos amilenialistas o somos milenialistas o somos qué? Premilenialistas. Bueno, vamos a seguir avanzando porque el tiempo nos apremia. Y en la escritura nos habla de una parte que dice tiempo, tiempos y medio tiempo. Entonces, esto debemos nosotros de entenderlo como años, como años. Ahí nos dice del tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿Sí? Está en el versículo 25 en la parte final. Entonces, un tiempo quiere decir que es un año. Tiempos son 2 años. Y medio tiempo es la mitad de un año. Entonces, esto es 3 años y medio. Es el tiempo de la persecución del anticristo y su oposición a los santos del Altísimo se describe como también 1260 días, 42 meses y también como tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿Qué va a pasar en la primera parte o cómo está dividida la gran tribulación? ¿O cómo podemos verla?
Que serían 3 años y medio de paz, me parece, y 3 años y medio de persecución, algo De así. persecución. Va a ser 3 años y medio de aparente paz, ¿verdad? Pero va a haber otros 3 años y medio donde ya va a haber todo feo, ¿no? Va a haber se va a desenmascarar y entonces sí va a ir con todo. Pero va a haber se va a firmar como un tratado de paz, pero va a ser violentado, va a ser quebrantado. Entonces, eso lo podemos ver por ejemplo, en el libro de nuestra declaración de fe, podemos ver ahí nuestros puntos doctrinales que tenemos y todo ello, y ahí es donde nosotros podemos observar algunos detalles de eso, ¿no? También. Entonces, versículo 26 al 27 enfatiza de nuevo un juicio que vendrá sobre el cuerno pequeño, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el final. En el versículo 26 y 27 se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el final, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y que todos los dominios le servirán y le obedecerán. Y dice el 28, aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se mudó, pero guardé el asunto en mi corazón. O sea, yo cambié mi rostro, o sea, me impresioné, yo quedé así como que, híjole, y dice, no, pues yo lo guardé, yo guardé el asunto en mi corazón, yo me quedé guardado con ese asunto, yo, yo, yo quedé tan afectado y dice, no, pues en cuanto a mí, fui turbado, o sea, me daba vueltas la cabeza, me daba vueltas la cabeza. Y entonces lo que hice fue guardarlo todo en mi corazón, fue guardar el asunto este en mi corazón. Entonces, eh, nos dice en otra versión, pero no dije nada a nadie sobre este asunto, sobre lo que estaba pasando. Yo no le comenté a nadie. Entonces, mejor me lo quedé así y lo escribí, ¿sí? Vamos a ir a lo que es el capítulo 8. Nos vamos a ir rápido porque ya el tiempo nos apremia. Capítulo 8. Les voy a pedir que las presentaciones las hagan más cortas porque si no nos vamos a ir, ahorita vamos corriendo y eso no me gusta tanto porque no me detengo mucho. Entonces, la ocasión y el lugar de las visiones nos muestra allí el versículo 1 y 2 que Daniel estaba en una parte, dice, y hay algo interesante allí respecto a otro profeta que estuvo también en el exilio, este es Ezequiel. Ezequiel tuvo su visión en el río Quebar. Pero Daniel nos dice la Biblia que la tuvo en el río Ulai, en el río Ulai, o sea, tuvieron su visión o su visión en un río. Eso es un paralelismo, es algo interesante que nos demuestra la Biblia en cuanto a estos dos hombres y en cuanto a estas personas que ellos estuvieron en el exilio. Sí, y hay diversas interpretaciones sobre la ubicación de Daniel, si estaba realmente allí donde nos dice la Biblia que estaba en Susa o no, o fue que en la visión fue trasladado, o qué es lo que pasa, pero lo que nos dice la escritura que sí estaba literalmente en Susa, ¿no? Literalmente estaba en Susa. Y hay una visión del carnero, hay una visión de un carnero y nos habla y nos dice eso, vayan a la escritura en el capítulo, en el versículo 3 y 4 dice, alcé los ojos y miré y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía dos cuernos, aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escape de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Fíjense lo que hacía este carnero. ¿Alguien sabe cuál era el carnero o algo así? ¿Qué es lo que nos dice o qué es lo que ustedes han en su conocimiento? ¿Quién es, qué era el carnero? ¿A quién representaba? ¿A quién representaba el carnero? ¿O quién representa? ¿No es Alejandro Magno? El carnero representa al imperio medo-persa, al imperio medo-persa.
Entonces, dice, habla de dos cuernos y nos dice uno estaba más largo que el otro. Eso nos habla también de que uno de la asociación que había entre los medos y los persas, uno dominaba más que el otro, inclusive uno dominaba al otro. Entonces, Daniel miró esta visión despierto. Las visiones de las bestias del capítulo 7 fueron en sueño, pero aquí estaba despierto. Es una visión despierto Daniel y nos habla de ello, ¿no? El carnero en la cultura persa era popular, ¿sí? Se utilizaba, inclusive el rey utilizaba en su corona partes ahí del carnero. El carnero se utilizaba en la Biblia podemos ver que se utilizaba para tocar como trompetas, pero también se utilizaban los cuernos del carnero para ungir. Y después en los dos cuernos del carnero, pues son Media y Persia, como ya les decía. Y este significado representan a los reyes también Darío o Ciro, ¿sí? Y pues vemos la unificación de ellos y la madre de Ciro era hermana de Darío. Y este parentesco entonces los hizo que se fusionaran o se juntaran y vencieran también al otro imperio, ¿verdad? Aquí podemos ver que los dos cuernos, que uno era más alto que el otro, nos habla como los brazos de plata, ¿sí? El izquierdo era Media y el derecho Persia. El oso también era más alto de un lado que del otro, entonces sobresalía el imperio persa sobre los medos, sobre el imperio de los medos. Y por eso nos habla de que esto, ¿no? Pues el oso estaba más arriba de un lado y el carnero tenía un cuerno más alto que el otro. Entonces, el carnero hería con sus cuernos en tres direcciones, lo hacía en tres direcciones, es decir, hería a Babilonia, hería a Lidia y también a Egipto, ¿sí? Y al oso le dijo, levántate, se le dijo, levántate y devora mucha carne. En el capítulo 2 la mayor defensa pues está en los brazos, sí, en los brazos de plata, aunque las piernas son más resistentes. Pues yo digo, pues las piernas nos ayudan porque en una situación de peligro, yo digo, patitas, ¿para qué las quiero? Y salgo corriendo, ¿no? Entonces, eh, podemos ver ahora que hay una visión de un macho cabrío. A ver, permítanme poquito. Ta, ta, ta. Estaba contestando nomás algo acá. Ok. El macho cabrío nos habla Daniel 8 del 5 al 8. Vayan a la Biblia en el versículo 5 al 8 de Daniel 8. Y Amén, lo alguien, por tengo favor, puesto. léamelo fuerte. Capítulo 8, verso 5. Mientras Ajá. yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, y vino hasta el carnero de dos cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus dos cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo. Ujú. Y ya nos habla entonces, ¿verdad? Del movimiento del macho cabrío. Y dice, este venía del oeste, lo vio venir del oeste y allí es donde se encontraba precisamente Grecia, al oeste de los medos persas, del imperio medo-persa. Y entonces llega y ¡pum! Dice que les quebra los cuernos, ¿verdad? Y hay unas características, venía sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra. Nos habla de que venían rápido, pues de las conquistas rápidas, sus conquistas veloces, ¿sí? Sus conquistas eran de gran alcance geográfico también y eran rápidos en sus avances militares. Ellos llegaban y paz, paz, paz y vámonos, ya conquistaban, eran muy, muy veloces, muy rápidos. Entonces, el cuerno notable del macho cabrío era y Alejandro el Grande. Aquel
macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. ¿Era un unicornio? Uy, yo no creo, ¿verdad? La palabra notable se explica en otras versiones un cuerno magnífico, un gran cuerno o un enorme cuerno. Y puede haber una conexión aquí con Alejandro Magno, con Alejandro el Grande, ¿no? Entonces, él tuvo pues su vida y su legado, nació en el 356, era muy inteligente, tenía pues una composición física saludable y atlética, y su vida fue influenciada por Aristóteles, fue influenciado también por la continua lectura del libro, de la Guiada de Homero, y vino y ascendió al poder él ascendió al poder. Entonces había una velocidad muy grande de las conquistas, ¿sí? El leopardo con cuatro alas, que era Grecia, podía volar rápidamente, podía volar, perdón, ligeramente y progresivamente, ¿sí? Entonces, por eso dice ahí, esto lo hace sin tocar tierra, hace alusión a la rapidez, a la velocidad de conquistas, ¿sí? Y hubo tres batallas en las cuales se vieron estos imperios, los griegos contra el imperio medo-persa. La primera batalla fue en el Gránico, la segunda fue en Isos y la tercera, que fue la definitiva, fue en Arbela, ¿no? Y ahí fue entonces como tuvieron la victoria. Pero todo llega a un fin, como los reinos anteriores. El reino anterior y el anterior y el anterior llegaron a un fin. Entonces, en el versículo 8 podemos ver nosotros algo. Dice, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, fíjense, estaba en su apogeo, estaba en lo mero mero, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo. Y de uno de ellos, dice ahí, salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Entonces hubo la muerte de Alejandro y fue tomado por sorpresa, y él no planificó dejar a alguien sucesor porque estaba en su mero auge, estaba como estrella, estaba pues en lo más elevado, en lo más alto. Y Daniel dice, él estaba en su mayor fuerza, pero aquel gran cuerno fue quebrado, sí, fue quebrado, fue dividido y hay aquí una división del imperio. Entonces dice aquí, y en su lugar, nos dice Daniel, salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo. Sí, los cuatro cuernos representan en las cuatro cabezas del leopardo en el capítulo anterior. Y a la muerte de los descendientes de Alejandro, sus generales lucharon por el poder de gobernar el imperio. Pues era un imperio que estaba en lo máximo. Y ellos querían entonces tener ese imperio. Pero hubo una división territorial, ¿sí? Hubo una división y aquí podemos ver en esta imagen que hubo esta división de cómo fueron agarrando pues el territorio los demás hombres, ¿sí? El cuerno pequeño y su visión. Vamos a los versículos del 9 al 14. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna cosa, algún comentario? ¿No, hermanos? ¿Vamos bien? Versículos del 9 al 14, ¿qué es lo que nos dice hermana Denise? Amén. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oí a un santo que hablaba y a los otros santos preguntó
a aquel que hablaba hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Luego el santuario será purificado, ¿verdad? Y nos habla del cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y a la tierra gloriosa. El sur se refiere a Egipto, que estaba localizado al sur de Siria. Y entonces este hombre los conquistó, pero nos habla del versículo 10, dice, se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Entonces, estaba en contra de los judíos. Esto denota algo aquí. Esta parte que nos dice aquí indica la persecución que Antíoco Epífanes había desarrollado contra el pueblo judío. Él estaba persiguiéndolos, estaba queriéndoles hacerles el mal, estaba queriendo dañarlos a los judíos, estaba contra ellos. Y nos habla del príncipe de los ejércitos, Dios. Y Antíoco Epífanes no solo quitó el sacrificio que se presentaba ahí en el templo, sino que profanó el templo, y hizo algo que no tenía que hacer, quitando los sacrificios, moviendo cosas que no tenía que haber hecho. Y el sacrilegio de Antíoco, él dice la historia en Primera Macabeos, nos habla de que él construyó un altar pagano encima del altar de los holocaustos. Fíjense lo que hizo. Está haciendo algo pues, te estás metiendo con Dios. Meternos con Dios es horrendo, ¿no? Es terrible. ¿Quién podrá vencer a Dios? ¿Quién podrá ganarle al Señor? Y el sacrilegio es un discurso, es una acción, es algo que es ofensivo y lesiona algo que considera sagrado. Eso es lo que estaba pasando, estaba haciendo sacrilegio, estaban haciéndole cosas mal, pero estaba persiguiendo la ley y los libros sagrados. Ellos destrozaban, quemaban todos los libros de la ley, y si alguna persona los estaba con este libro o así, inclusive eran condenados a muerte, los mataban, los mataban. Y es la persecución que se sigue viviendo hoy en día, ¿no? Hoy ya no es, o en algunas partes del mundo ya no es una persecución, violenta o así, pero sí en la mente, que están persiguiendo la escritura, queriendo, tergiversar y quitar muchas cosas, ¿no? Entonces, hay 7 menciones de la asolación en Daniel, o desolación en Daniel. Entonces, lo podemos ver en Daniel 8:13, Daniel 9:17, Daniel 9:18, Daniel 9:26, Daniel 9:27, Daniel 11:31 y en Daniel 12:11. Esas son las menciones, las 7 menciones que podemos ver allí. Los 2300 tardes y mañanas no es como tomarlo como si fueran esos días. ¿Sí? Más bien se significa lo que es los sacrificios de la mañana y de la tarde, como nos dice en Éxodo 29, del 38 al 39, que ahorita lo vamos a estar omitiendo por cuestiones del tiempo e irnos un poquito más porque ya estamos en 12:40 casi. Entonces hubo una visión del ángel Gabriel en el versículo 15 al 18, nos habla allí de esto. Dice, y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo, Gabriel, en este, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Sí, no, no es para ahorita, es para el tiempo del fin. Y mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro y él me tocó y me hizo estar en pie y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia. Fíjense, ya está la interpretación aquí. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero.
Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron cuatro en su lugar, significa que cuatro reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y al final del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, es decir, muy inteligente, que sabe descifrar cosas y todo eso. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y las mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Y luego termina y dice, y yo Daniel quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. El ángel llegó y le explicó y le dijo y todo, pero aún no la entendía. Esto era una angelofanía, una manifestación de un ángel, no era una teofanía. Era una angelofanía. Se estaba manifestando el ángel allí y le dijo, ¿sabes qué? Recibió una voz, enséñale lo que es la visión. Ya le comienza a decir, estos son el imperio medo-persa, vienen los griegos, es su principal rey y todo. No sé, le empieza a contar, le empieza a decir, este con su sagacidad va a hacer prosperar el engaño, va a hacer prosperar el engaño en su mano y en su corazón se va a engrandecer y va a destruir a muchos sin aviso. O sea, aparentemente va a estar todo bien y se va a levantar contra el príncipe de los príncipes. ¿Quién es el príncipe de los príncipes? Y se va a levantar contra él, pero va a ser quebrantado, aunque no por mano humana. Y si recuerdan en la Biblia, nos habla de una piedra que no fue cortada con mano humana. Este es el reino de Cristo, este es el Señor. Esto es el Todopoderoso, apareciendo y quebrando todo el poder de cualquier imperio. Y así quiero pues terminar el día de hoy. Siguiente clase tienen exposición, por favor sean más breves para no irnos tan rápido. Hoy nos fuimos muy rápido, siento que nos fuimos muy rápido y vamos más a hacer unos 15 20 minutos a lo mucho de exposición para, para darle bien al tiempo, ¿sí? Si se pasa no hay problema, pues, pero vamos a darle así, ¿sale? ¿Hay alguna duda, alguna cosa, alguna aportación, algo que decir? Bien, si no hay, pues vamos a hacer despedidos. La próxima semana expone Ulises, Sí, su equipo. sí, correcto. Entonces ahí nos estamos viendo. Busquen el rostro de Dios, oren y que Dios les use si van a tener alguna actividad en su iglesia. Perdón, si van a tener alguna actividad en su iglesia, que Dios les use y siempre busquen servirle. Dios me los bendiga y los guarde. Gracias, maestro.